Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues, queridos amigos, bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo, porque sabemos que os gusta y porque os interesa y además nos encanta a nosotros contároslo todo. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y también gracias, como hacemos todos los programas, a la Universidad Francisco de Vitoria. Y para terminar esta serie de programas, en la Universidad Francisco de Vitoria nos hemos querido rodear de estudiantes. Último programa lo dices tú, porque yo creo que no nos vamos. Bueno, no nos tienen que sacar agua. Igual nos tienen que decir, oye, escucha, que es que este espacio lo necesitamos para hacer otra cosa, porque nos hemos hecho fuertes aquí, un jueves, otro jueves, otro jueves. Y aquí no nos echan tú has dicho último, como diciendo, yo me último, si no les convencemos, ¿para qué? Para hacer me he querido levantar de la silla y se queda pegada, la moqueta pegada. Pero yo creo que es genial tener a los protagonistas, ¿por qué se hizo esta universidad? Bueno, pues para formar a jóvenes que tuvieran una inquietud formativa, y en este caso son alumnos de... Nos dan un poco de envidia por su insultante juventud. A mí no. A mí sí. A mí no. Cada uno tiene su papel, y yo ya lo pasé y... Bueno, tenemos la experiencia, es verdad. Efectivamente. Tenemos aquí a una profesora que he conocido hace muy poco y que voy a contar un poquito cómo nos conocimos, y a una representación de sus alumnos de tercer grado de psicología. Y bueno, vamos a contar un poquito la experiencia que hemos tenido, tanto la profe como yo, como las alumnas. Como las alumnas que nos acompañan, que ahora se presentarán ellas, dirán cómo se llaman. Ellas. Bueno, pues el caso es que recibimos un email de estos, entre 1000 emails, aparece un email que dije yo, ¡qué pereza! Y me pongo a leer y digo, hola, sé qué, soy Noemí, profesora de psicología de no sé qué, y yo, madre, que no me da. Y ya en mi cerebro se ponen, no tienes agenda, no tienes tiempo. Y digo, a ver cómo le digo asertivamente, oye, mira, te agradezco mucho que te hayas acordado de nosotras. Bueno, me seguí leyendo el email. Bueno, pues tienen la capacidad de por email, que no es nada fácil, que es mucho más fácil por teléfono o en presencial. Cuando es presencial ya te vuelves incapaz de decirle que no. Tengo este proyecto con mis alumnos, quiero que conozcan el autismo, quiero que conozcan la realidad. No quiero una clase teórica, quiero una clase práctica donde les expliquéis qué son las personas con autismo, niños, adolescentes, adultos, para que ellos no se engañen y sepan esta realidad. Junto con esta, pues he traído profesionales de otras áreas para que mis alumnos tengan la visión práctica del ejercicio del día a día de una profesión. ¿Para qué? Pues para facilitarles el conocimiento y la elección de qué quiero ser de mayor. Y sí quiero. Vale, pues hacemos un Zoom y lo organizamos, le dije a la directora. A mí esto me apetece mogollón. Voy a cerrar la agenda y yo voy a ir, porque esta profesora tiene la supermotivación y bueno, la directora tuvo la reunión, cerramos el Zoom y dice, voy contigo. Digo, venga ya, pero normalmente vamos por una cuestión de agenda. Y ya dijo otra profesional terapeuta, dice, yo es que quiero ir con vosotras. No podemos cerrar el centro para irnos allí. Bueno, pues Noemí tiene esa vocación docente, consigue alumnos entusiasmados con formarse. Algo tendrá que ver ella. Y vamos a darle voz para que ella nos cuente un poquito de dónde nace esa formación, esa vocación y cuál es su proyecto educativo en este grado de psicología. Pues nada, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bueno, un placer compartir. La verdad es que de ese mail a llegar a este momento nunca lo hubiera imaginado, ¿no? De poder hacer esa conversación. Había sido una invitación, así como tú lo pensaste, yo tiré una botella al mar diciendo, a ver si alguien me contesta de este centro. Había mirado la web, conocía que en la universidad tenían contactos y dije, ¿por qué no invitarlos a la clase? Y bueno, en ese correo que te invité, hicimos un meet muy cortito, porque fue agenda y dijimos, esta fecha la cerramos y nos encontramos directamente cerquita de aquí como para empezar a conversar. Yo soy docente de una asignatura que es alumnos con necesidades de apoyo educativo, es una asignatura que es parte de la mención educativa.
¿no? Tratamos de seducir a los futuros psicólogos a pensar cómo intervenir en el campo educativo, que no se reduce a la práctica escolar, sino que hoy hay una amplia gama de espacios para poder intervenir, no solo con niños, quizás a veces está como la falsa creencia o el mito que lo educativo solo se reduce a lo infantil. Al infantil, sí. Y no, hay hoy un montón de espacios de educación formal, no formal e informal que invitan a pensar cómo los psicólogos tienen un rol importante en esos espacios, y no solo con pacientes, sino también con sus familias, ¿no? Con los contextos donde se desenvuelven para ayudarlos justamente a la inclusión. En esta asignatura vamos viendo distintas situaciones que se pueden presentar, si bien vemos como una perspectiva clínica, pero empezamos a mirar cómo tenemos un rol importante para promover la inclusión. Y el desafío que tenía este año era que más allá de nuestros contenidos, la guía didáctica y toda esa cuestión formal que organiza nuestra práctica docente, pudiera yo generar un contacto de mis estudiantes con profesionales y con personas que tuvieran experiencia para contar la parte que quizás no está tan buena, ¿no? Y que tiene que ver con los desafíos, con los problemas que son recurrentes, con aquello que no tenemos soluciones y seguimos pensándolo, y que a veces sale por ensayo y error. Exactamente. Y en ese marco era encontrarnos con historias reales, con instituciones reales, porque allí me parece que es la posibilidad de tener cercanía con esos espacios y empezar a pensar si algo de lo que pasa en esos lugares puede definir la futura práctica profesional, ¿no? Uno se recibe del grado de psicología, pero hay que seguir estudiando, claro. y esas son decisiones que hacen a la identidad profesional, y qué mejor que encontrarse, que conversar y que tener un diálogo genuino, ¿no? Y además que nos convoque desde un lugar humano, ¿no? Para estos espacios necesitamos sentir que estamos convocados, ¿no? A ayudar a los otros, más allá de los saberes, de los conocimientos y de los títulos. Sí, por encima de eso un propósito vital. Es decir, yo creo que fomenta, Noemí, la idea de esto no haces una carrera con un camino hecho. Tú tienes que tener un propósito en la vida, y que tu propósito profesional y vital se encuentren en una ayuda a los demás, ¿no? Que yo creo que todos los estudiantes de psicología tienen en el fondo de sus corazones, además de sus cabezas, un propósito de ayudar a los demás. Y ella lo que le hace es abrirle el abanico de, oye, que se puede ayudar desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, ¿no? Perdóname, pero que pensaba que eras alumna en vez de profesora. Mira, estaba diciendo Marta, voy a presentar mira una profesora. Vete a decirle tú a Noemí que no, vete tú a decirle a Noemí que no en algo. No, por supuesto. Es imposible. Bueno, y a raíz de ahí, otra sorpresa, o sea, bueno, nos fuimos encantadas, nos encantó el grupo. Bonita, ¿no? Sí, por ambos lados. Sí. Entonces, al tiempo, una semana, 15 días, recibo otro email de, oye, mira, le he dicho a los alumnos que vean vuestro podcast, que del podcast elijan un capítulo, y que de esos capítulos hagan en una plataforma que yo desconocía un pequeño resumen y un audio. Y son los audios que te he mandado a ti, porque tenemos la autorización de los alumnos para hacer un podcast. Con el resumen de... Mira, lo que me impactó cuando escuché los audios, porque los escuché toditos. Empecé, digo, voy a coger 3. Digo, este y este y este. Vale, uno más. Y otro. ¿Cómo reciben ellos lo que nosotros decimos de una forma tan diferente a cómo lo reciben los familiares y los profesionales? O sea, de una forma como mucho más fresca. Yo decía, pues si yo esto creo que no lo he dicho, pero ellos lo interpretan. Entonces, cuando te escucha una madre interpreta una cosa, cuando te escucha un profesional del sector interpreta una cosa, cuando te está escuchando una mente en blanco que quiere conocerte, dices, Dios mío, o sea, ¿Qué interpretación más bonita de lo que no se me ha ocurrido a mí que estaba diciendo, ¿no? Entonces, por eso te pedí que hicieras un resumen de todos esos audios, porque creo que merece la pena compartirlos con toda nuestra audiencia. Y ya que se han molestado en escucharnos y vernos, pues hombre, también tienen que tener un premio, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí está una representación de esa clase, que se vayan presentando un poquito ellas y nos cuenten cuál fue su experiencia desde dónde están. Pues buenas tardes, chicas, ¿qué tal estáis? Bien, gracias, muy bien. Bien, bueno, decidnos vuestros nombres, qué estudiáis, la edad no hace falta. Yo me llamo Adriana y tengo 22 años. 22 añitos, fenomenal. ¿Y qué estudias, Adriana? Psicología. Todas son de psicología. Sí, todas de psicología. Vale. Bueno, tenemos 2 compañeras de Erasmus, también eso. Yo soy Pilar, soy de Argentina y nada, también en Argentina estudio psicología, así que... Ajá. Sí, yo también soy Cristina, soy de México y pues la verdad ha sido una experiencia muy padre. Entonces también psicología y pues padrísimo, la verdad.
Qué expresión más bonita, padrísimo. Sí, bueno, Padrísimo. Sí, Muy Y- mexicana. Muy intercultural. Sí, ¿no? no, y además es que, como pasa en nuestro máster, nosotros tenemos alumnos de Chile, de Argentina, de México, de Guatemala. Las aportaciones que hace tener grupos heterogéneos de alumnos desde su visión, desde su cultura, desde su experiencia vital, desde contextos socioculturales diferentes, enriquece un montón el aprendizaje de todos, de los profesores Total. que aprendemos con ellos y de ellos al estar con profesionales o futuros profesionales de diferentes países, ¿no? Tú faltas tú. Sí, yo soy Paula también, soy de aquí de Madrid y bueno, también estudio psicología como ellas. Oye, ¿habéis visto los programas nuestros? ¿Los habéis escuchado? Sí. Eso es, sí. Aunque luego haremos un podcast con vuestras intervenciones, pero contad a la audiencia así, qué os ha parecido, qué os gusta, qué nos ha gustado. Para mí Bueno. fue una práctica maravillosa. O sea, cuando Noé nos propuso hacerla de escuchar el podcast y grabar un poco nosotros, creo que fue muy diferente. O sea, Sí, nunca sí. habíamos hecho una práctica así, típico que te dan un tema y elaboras una práctica teórica y escribes. Exactamente, sí, o te dan como un caso muy escrito y muy cerrado, te dicen como pues este niño tiene tantos años y aquí en cambio teníamos un campo abierto para, Sí, que para son aprender 150 y averiguar. podcasts y ellas tuvieron que elegir. Sí, Lo primero que además, tuvieron que hacer es exactamente. elegir. Y el Además, desafío fue también, interdinámico. ¿no? En tiempos de ChatGPT, ¿no? Era romper, ¿no? Pensar cómo crear de manera didáctica una práctica que los interpele y donde uno tuviera que poner la voz, que es un montón eso, ¿no? Eso fue Porque ellos increíble. tuvieron que Sí. grabarse y en eso es pensar que hay un otro que me va a escuchar, que eso que voy a decir no puede tener un impacto, más allá que para nosotros era nuestra aula, no era más allá de lo esperado. Digo, después yo les propuse a los chicos, les digo, ¿les parece si lo compartimos? Y me dijeron que sí, y ahí es Sí. que te mandé a ti, pero tenía que ver también, me parece, con poner la voz, y eso a uno lo compromete sí. como desde otro lugar. Eran entre 3 y 5 minutos, no más, pero poder pensar cuál era la resonancia de eso que escuché, ¿no? No solo era una cuestión de resumir el contenido, sino era qué relación tiene con las lecturas que estamos haciendo, como futuro psicólogo, cómo creo que me puede ayudar, si lo tuviera que recomendar. Y la verdad que fue fantástico Fue porque increíble. algunos recomendaron, no sé, a su padre, que también es profesional, a, no sé, a Hablaban leer de temas personales. de temas tal cual. Se traían- notaba en el tono, el entusiasmo de lo que habían oído y lo que les resonaba a ellos, de lo que habían oído. Es muy diferente leerlo que escuchar un audio. Es Tal cual, radicalmente creo que eso distinto. cambió, ¿no? Fue una práctica, a mí me impactó. Más bonito hablarlo y Sí, la verdad grabarlo que que escribir un Sí, informe. y el poder elegir el tema también Sí, te sí. motivaba mucho más. Claro. Porque Claro. hay una variedad de temas inmensa. Y hablaba muchísimo de nosotros. O sea, como comunidad somos una clase pequeña, Sí. somos Sí, 20 y somos pocos. pocos. Somos muy El hecho de que poquitos. cada uno escogía un título decía muchísimo de sus De cada intereses, de uno. su vida, Sí. de su historia. Sí, sí. Entonces creo que eso también. Y de aprender también sobre nosotros, que al final a veces estás en clase y quizá no hablas tanto con uno o con otro y te pones a escuchar cómo habla pues de lo que decías, ¿no? De su familia, de sus temas personales, de aquello que le interesa. Claro, porque vosotros os podéis escuchar los unos los Claro. trabajos de Sí, otros. claro, claro. Ese fue Exactamente. parte del la desafío, ¿no? ¿Habéis coincidido alguna en algún programa? ¿O las cuatro son teníamos cuatro que programas elegir diferentes? distintos. 4 Por distintos, ejemplo, sí. el de Pilar se trata del divorcio de... Sí, o sea, era navegando el divorcio con hijos con TEA, si no me Sí, equivoco. el divorcio de familias. Con Carmen, el tema me nuestra compañera pareció Carmen. Sí. interesantísimo. De hecho, lo dije yo en mi audio, que me sorprendió y también rompió un poco con lo que yo pensaba que en realidad sucedía. Que es, uno espera que capaz es desgastante la situación para los padres. Y es justamente creo que lo decías vos, que es al revés. Que de hecho hay muchas parejas que se mantienen juntas justamente por el hijo que tiene Eso TEA. es. Entonces eso me sorprendió un montón a mí. Eso es. Eso salía en los audios, ¿no? Como Eso se veía en los como audios las y el creencias, tono, ¿no? sí, y sus prejuicios y cómo claro. habían cambiado, Sí, sí. cambiado la idea, y en el tono se veía preocupación, en el tono, claro, en el tono se ven un montón de Es que cosas sí. que en un folio es más diferente. Pero ¿tú de qué lo hiciste? Yo lo Andrea? hice, escogí las conductas inapropiadas sexuales. Me pareció un tema fascinante, la verdad. Yo con TEA era un poco ignorante, o sea, con la discapacidad había convivido con síndromes de Down, que tengo un tío síndrome de Down, y allí no tenía más conocimiento. Ujú. Entonces, claro, para mí era como, claro, obviamente, pues la sexualidad de todas es muy importante y también para ellos. Y no había escuchado nada, no me había informado, entonces dije, pues me lo hago de este. Sí, y me asombró, fue un gran asombro. O sea, el hecho de que trabajaron con un sexólogo. ahora Sí, no con recuerdo Carlos su de la nombre, Cruz. Con Carlos, y Carlos justo hablaba de
mirar más allá de la conducta, sino al niño, a la niña que tengo enfrente, a la persona. Y es trabajo con la persona y más allá de la conducta, porque tendemos a escandalizarnos a cualquier conducta inapropiada que vemos. Y eso genera un rechazo en la sociedad. Entonces me ayudó muchísimo a abrirme y adentrarme en esa realidad. Y sí, me quedé como enganchada de querer saber más. Noemí, esa práctica les ha removido. El autismo engancha mucho. Les ha removido. ¿Tú de qué lo hiciste? Yo pues escuché el podcast acerca de las pantallas y las tecnologías, ya que la verdad es que sí, me parecía bastante interesante porque hoy en día las pantallas es algo que está en cualquier sitio, o sea, desde que te levantas por la mañana y te suena la alarma hasta que te acuestas y te vas a dormir poniendo otra vez la alarma. O sea, desde el primer momento estamos siempre con pantallas, con teléfonos, ya sea tablets, todo. Y el poder ver cómo muchas veces nosotros tenemos esa visión tan negativa de esas pantallas y hay veces que no es tan negativo, que tiene un fondo más allá de eso y que muchas veces nos quedamos en esa superficie y no vemos ese más allá de claro, es que puede ser una herramienta o puede ser algo perjudicial. Exactamente. Y yo creo que hemos hecho varios temas en relación a las pantallas y el autismo. Sí, justo hablabais de eso, de cómo hasta cierto punto era muy beneficioso y hasta cierto punto también podía perjudicar. Entonces era encontrar ese equilibrio. Sí, el equilibrio. Era muy interesante, la verdad. Y aquí se pone para atrás. Por acá. Yo me tocó, elegí el de las emociones en Niños con TEA. La verdad es un tema muy amplio y creo que sí se habla bastante, pero quise como profundizarlo un poco más, ¿no? O sea, el cómo las emociones pues rigen nuestra conducta, literal, o sea, y para ellos se habla mucho de la dificultad que ellos tienen al reconocer sus propias emociones y al expresarlas, o sea, eso para ellos es un tema y nosotros tenemos que aprender a, pues, cómo cada niño tiene su mundo y cómo cada niño lo expresa, ¿no? O sea, no es que no lo expresen, creo que lo mencionaban también, que es como un mito, ¿no? No tienen emociones, pues sí tienen, nada más tienen una capacidad un poco más baja, de expresarlas, ¿no? sí. Y pues al final las emociones, yo las considero que no son buenas ni malas, pero tienen que ser atendidas. Sí. Entonces, no dejar de lado esa parte que pues nos hace humanos. La ¿no? emocional es la que te chirrió. Después de esta experiencia que habéis tenido con nuestros programas sobre autismo, ¿ha cambiado vuestra percepción, vuestra perspectiva sobre el autismo? Sí, totalmente. Igual incluso desde la materia. Se entiende que no es, o sea, no hay un manual para tratar con niños autistas, sino que cada uno es un mundo, y lo decían también por lo menos en mi podcast, el que había elegido yo, y eso es lo que te llama y te termina como enamorando, digamos, de lo que es la profesión, que no tenés una forma de trabajar fija, sino que tenés que ir inventando también a medida que va sucediendo. Sí, que hay que ser muy creativo. Se va aprendiendo día a día. Todos los días. Hay que ser muy creativo. Eso es lo que llama al final, va por lo menos a mí, de mi lado, no sé. Noé repetía mucho en clase que es como las constelaciones, ¿sabes? Como las estrellas, el autismo es como único y irrepetible. Entonces, eso a mí al menos me trabaja muchísimo la humildad de decir, no lo sé. O sea, hasta que tenga a la persona de frente, yo me puedo empezar a aprender con ella, junto a ella. Entonces, como ese proceso juntos, no sé, es fascinante, me parece. Noemí, enhorabuena. Enhorabuena. Me parece que vamos construyendo. Oye, que su clase es lunes y viernes de 3 a 4, que eso... Sí, ahora con el calorcito... Y sin calorcito, un lunes y un viernes a las 3. Venimos cansados del fin de semana, los viernes venimos cansados de la semana, pero bueno, me parece que esta dinámica también ayudó a encontrarnos con otros, con sus experiencias, y quizás si les hubiera dado a leer muchos textos, hoy no contarían el resumen que acaban de hacer, ¿no? Y de cómo impactó, y esto me parece que va más allá de la materia. Habrán logrado buena nota, ¿no? Sí, bueno, estamos cerrando cuatrimestre, estamos en proceso. No anticipemos. Estamos en proceso, pero sí creo que el impacto de esa actividad habla del compromiso de estar hoy acá, de compartir los podcasts. Una de las consignas era con quién lo compartirías, porque me parece que ahora tenemos un compromiso y es de seguir compartiendo estos espacios y estos recursos que son de formación, pero que también me parece que nos sensibilizan y nos permiten comprometernos, ¿no? No solo es escuchar, sino me parece que nos dejan con una responsabilidad de qué vamos a hacer. Yo me voy a matricular en la asignatura de Noemí. No sé si puedo hacerlo suelto. Ya me he matriculado hoy, esta semana me he matriculado de terapia ocupacional, me he matriculado de esta asignatura y voy,
yo ya no voy a poder trabajar en Gatea. Yo me voy a venir a la UFV a vivir de alumna, no, a estudiar. Es que esto es divertidísimo. Aprendes, utilizas las nuevas tecnologías, te diviertes. Yo me vengo a estudiar a la UFV. Olvidaros de mí. Si queréis hacer podcast, veniros aquí. Si no, no me vais a ver. No me vais a ver por Gatea. Marco, hacemos las prácticas juntas. Sí, Puedes unirte al equipo. Exactamente, únete a nosotras. Voy con vosotros. Claro, tienes equipo, claro. Ya está, y es que además ya tengo equipo. Ya no puedo volver. Ya. Pues me agrada mucho que me hayáis dicho esto del podcast, que nos hayáis escuchado, porque muchas veces hemos repetido a Marta y yo en nuestros programas que la sociedad y la juventud es más consciente del mundo del autismo, pero escuchando esto sois más conscientes, Sí. y por eso me da pie decir que no es por echar las flores, pero yo creo que podcasts como el nuestro, que luego hay un montón de ellos, son muy buenos y muy positivos para la sociedad, para la juventud sobre todo. Sí, y profesores como Noemí, que el compromiso va más allá, tenéis que compartir lo que sabéis, para que el conocimiento se vuelva exponencial. Es lo que tú sabes, se lo cuentas a 3, esos 3 a otros 3, esos 3 a otros 3, y así es como se cambia, las cosas. Porque es tan importante luego empatizar con la persona que tiene TEA a tu alrededor, saber cómo hablar, Aquí hay alumnos que lo tienen. Es que todo cambia. Cuando empiezas a cambiar desde abajo, pues estas compañeras tendrán alumnos con TEA que estarán incluidos en las aulas, donde la presencia, la participación y el aprendizaje se darán con profesores que tienen esa sensibilidad. Entonces, bueno, así es como podemos ir cambiando un poquito el mundo. Pues yo creo, profesora, maestra, Noemí, que todos los años tienes que tener un examen así. Ahora ya tenemos proyectos juntas. Es que yo a Noemí ya no les sé decir que no. Es imposible. Cada vez a veces más frentes. Que me quedo, o sea, que encantada de conocerte, Raúl, ha sido muy bonita toda esta, pero yo me quedo aquí. Chicas, yo no sé si queréis contar algo más. Oye, ¿os gustaría trabajar especializadas en el autismo? Porque os decía que esto engancha, cuando empiezas, yo no sabía nada de autismo, pero cuando empiezas a indagar un poco, dices, hombre, es muy bonito. Sí, es muy lindo. De hecho, la charla, lo decíamos al otro día en la clase, que no fue teórica. Nos contaron cómo hacían ellas las cosas, y al final estábamos todos muy enganchados, y de hecho la semana siguiente hablábamos todo el tiempo de esto, de que fue hiper práctico lo que nos contaron, y no fue teórico, sacaron el DSM o nos contaron qué significa. Entonces eso sí, te terminaba como llamando más la atención. Ya hemos sembrado la semillita. Sí. Ahora dejarla que crezca. Con todas las personas especializadas en el mundo del autismo, hablan del autismo luego con una pasión y con un cariño enorme. No podéis imaginaros que hay otras profesiones que sí, pero yo creo que como sobre el autismo la gente no habla tan entusiasmo, con tanta pasión. Sí, porque te entusiasma. Y ellas ya tienen muy claro que no pueden ejercer si no tienen la formación, y con estas sonrisas luce que van a hacer la formación. No, y también como futura psicóloga, el trabajo con las familias. O sea, eso me llama también muchísimo. ¿Has visto? Arrímate el micrófono, por favor. Que también el trabajo con las familias, aparte de los chicos, trabajar como futuras psicólogas con la familia, creo que allí hay una puerta bastante grande. Sí. Y sí, eso también me interesa. O sea, que eso no lo abarcamos tanto en clase, pero sí podría ser interesante. Sí, las familias son fundamentales. Claro. Sí, pues de hecho decía que siempre hay que ir con la corriente de la familia. En la charla nos decías eso. Que si no se puede. Que si vas en contra de la familia. ¿Qué alumnas? ¿Has visto qué alumnas? Te escuchan las charlas y los podcasts. Que da gusto dar clase con personas así. Con personas así que tienen entusiasmo y que tienen un propósito. Pues nada, chicas. Adriana, Pilar, Cristina, Paula, Noemí. Un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio de gateadores. Que es una maravilla, Marta. Sí, señor. Pero bueno, ya os escucharéis en el programa de resumen. Que ahí os haremos, efectivamente. Marta, pues lo dicho, que ha sido una gozada estar estos días aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, en este módulo DOT. Sí. Hemos estado tan a gusto. El espacio es increíble, el campus es increíble. Hemos rejuvenecido 20 años. Y ahora a ver dónde os llevo, que os guste más que esto. Hemos estado tentados en sentarnos en esos cómodos sillones que están por ahí pululando. Pero el espacio es increíble. Hemos estado muy a gusto, Marta. Eso es. Ya sabes que es un placer hacer radio de gateadores contigo todos los jueves, y nos emplazamos para el jueves que viene. ¿Qué te parece? Venga, el jueves que viene seguimos con ello. Pues nada, muchísimas gracias, Marta. A ti, un Raúl. beso enorme, cuídate mucho. Hasta el próximo jueves. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido muy útil este programa.
Recibid un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar primero se tiene Que gatear. Vale, no nos quedaba fónico. No. El doctor lo conocía. He ido recuperando. Mira.